Ya estamos de regreso, Avanza esta mañana y ahora vamos a conversar un tema que no es menor, es un tema que significa preocuparnos de nuestra vesícula, una parte importante de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, y por eso tenemos un gran invitado hoy día. Así es, hoy día está con nosotros el doctor Franco Innocenti. Él es cirujano digestivo, jefe de la unidad de trasplantes del Sanatorio Alemán, y lo queremos obviamente saludar. Muchas gracias, ¿Cómo está, doctor, por estar doctor? hoy día con nosotros. Gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por la invitación. Buen día a los espectadores. Bien, muy bien. Un tema no menor el que conversamos el día de hoy, porque muchos asociamos a la vesícula a veces a algunos cálculos, pero hay muchas cosas más que nos están afectando y que de repente no sabemos. Claro. Bueno, desgraciadamente en Chile tenemos una incidencia alta de afecciones de la vesícula biliar. La vesícula biliar, si me permiten, aquí tengo un modelo de un hígado. ¿Ya? Que va ubicado en esta zona del cuerpo. Justo acá. Sí, ya. justo acá. Es importante eso, doctor, saber dónde quedan a veces los órganos, porque uno no sabe y se equivoca. Si nosotros giramos el hígado y lo vemos desde su parte inferior, desde su vista inferior, o sea, como si tuviéramos recostado. Recostado. Sí. Se ve una bolsita que está pegada al hígado. Ya. Y que está conectada con el conducto biliar principal que viene del hígado hacia el intestino. Okay. Entonces, esta bolsita es la vesícula biliar. Y aquí adentro es donde ocurren algunos cambios que no son necesariamente buenos y que vamos a ver con el apoyo de algunas imágenes. En Chile tenemos problemas porque se forman dentro de la vesícula por desbalance entre el agua que hay dentro de la vesícula, las sales biliares, el colesterol, y a veces porque no se mueve adecuadamente la vesícula. La vesícula es un órgano que no tiene una importancia desde el punto de vista vital, podemos vivir sin vesícula, pero cuando comemos la vesícula se contrae y la bilis, que no la produce la vesícula, sino que es una bilis que refluye, que queda ahí guardada, vuelve al sistema principal. Eso no tiene ningún valor al final del día. Es una fracción mínima de la bilis que usamos. Pero desgraciadamente se forman piedrecitas que se llaman cálculos. Y que duelen, pero dicen que uno de los dolores más fuertes que hay. Claro, así es, pero a pesar de eso, el 70% de las personas que tienen cálculos en la vesícula no saben que tienen cálculos, porque son asintomáticos. Solo un 30% son sintomáticos, por eso que es importante mirar en forma preventiva esto. Claro. Y los síntomas pueden ir desde molestias muy vagas después de comer o reflujo, al dolor que usted está describiendo, que es como la pataleta del hígado, que en realidad es un cólico, porque la vesícula tiene una forma de bolsa y a la salida de la bolsa hay como un embudo. El cálculo es empujado hacia el embudo y al producirse un atascamiento del cálculo se produce el dolor. Doctor, ¿y cómo esto va generando complicaciones? ¿Mala alimentación? ¿Un problema hereditario? No, los factores de riesgo para formar cálculos son, desgraciadamente, sexo femenino, obesidad, también la etnia mapuche y también los aymará en el norte, pero es distinto. El mapuche, el cálculo se asocia, y vamos a hablar después un poquito, más con la aparición de cáncer que en el aymara. Y claro, la dieta es importante también. Probablemente lo más importante es pensar en tener un bajo umbral para hacerse una ecografía abdominal cuando uno tiene molestias abdominales vagas o cuando es el ginecólogo, una mujer a un control. Muchas veces el ginecólogo es el que mira en forma accesoria la vesícula biliar y encuentra un cálculo que ha sido asintomático. Entonces, el cálculo es una primera cosa. El cálculo se puede complicar con una inflamación aguda de la vesícula biliar, se puede complicar con el paso del cálculo hacia abajo y produce una pancreatitis aguda, se puede complicar con una infección del hígado que se llama colangitis aguda y con cáncer. La causa de muerte por cáncer más frecuente en nuestra área geográfica es el cáncer de vesícula. Porque es muy indetectable, es muy silencioso. Tiene una alta tasa de prevalencia y además, como decía yo, 70% de los pacientes con cálculos no tienen síntomas. Entonces es importante esa pesquisa. ¿Y el dolor uno lo asocia a lo mejor al hígado, porque comió algo? Claro. En realidad el dolor que se presenta solo en un 30% de los casos y menos como dolor, es una expresión de que el cálculo se atascó o se impactó a la salida de la vesícula y no puede salir. Entonces uno le da antiespasmódico, la vesícula se vuelve a relajar, el cálculo vuelve para atrás.
Doctor, y respecto a la edad, hay grupos etarios, usted mencionaba que las mujeres teníamos más tendencia a desarrollar este tipo de cálculos, pero respecto a la edad, ¿puede dar a cualquier edad? ¿Es para gente ya de avanzada? Bueno, las personas mayores de 50 años tienen más riesgo y los pacientes mayores de 70 años tienen aún más riesgo. Hay poblaciones, por ejemplo, con hasta 50% de incidencia, o sea, la mitad de las mujeres de ciertas poblaciones, por ejemplo, de etnia mapuche, tienen cálculos de la vesícula biliar. La población aymara también, pero como decía, la población aymara por alguna razón no se asocia tanto con la aparición de cáncer. El cálculo de la vesícula es un factor de riesgo junto con, desgraciadamente, el sexo femenino, la etnia mapuche, algunas infecciones crónicas de la vesícula biliar, son factores de riesgo para que aparezca el cáncer de vesícula. ¿Nos trajo algunas imágenes, sí, doctor? Sí, me gustaría... Pasemos a revisar. Sí. Bueno, para poder conocer un poquito. Esta imagen es porque realmente es un problema que afecta más a la mujer. Vamos al siguiente. Y a nuestras mujeres mapuches en particular. Siguiente, por favor. Y así se ven los cálculos. Se ven como, en realidad, como, no sé si ustedes conocen, ¿se acuerdan de los nísperos? Sí. Es como con el cuesco del níspero. Claro. Y los cálculos pueden ser de colesterol o pueden ser de sales biliares, de bilirrubinato, de calcio, que son cálculos más duros. Aquí tenemos una visión anatómica. El hígado está por ahí arriba, el conducto biliar principal viene hacia abajo hasta el intestino, que en esta parte se llama duodeno. Pero, ¿por dónde pasan? Porque realmente claro, el dolor es por la estrechez. Esta es la vesícula biliar. Entonces, verdecito. Entonces las piedras están aquí adentro y tratan de salir hacia acá, se atascan acá, duele, o pasan hacia acá, se atascan acá y producen un problema en el hígado que trae toda su bilis desde arriba, o se atascan acá. Y como aquí está el páncreas, al páncreas no le gusta que aumente la presión en forma brusca, el cálculo pasa hacia abajo, pero se desarrolla una inflamación que puede ser grave que se llama pancreatitis aguda. ¿Y el cálculo finalmente es el que genera el cáncer? ¿O si no hay cálculos no hay cáncer? El cálculo se asocia al cáncer, el cálculo se asocia a inflamación crónica de la vesícula. Cuando aparece un cáncer en la vesícula, en el 90% de los casos es en una vesícula con cálculos. Perfecto. Ya. Pero hay cáncer sin cálculo, pero es mucho más raro. El siguiente. De ahí la importancia no sea tratarnos de ese cálculo. Exactamente. Ahí va. La indicación de la cirugía no depende si nos molesta o no nos molesta, o si tenemos o no tenemos síntomas. La indicación de cirugía, sobre todo en Chile, porque tenemos 2.000 personas al año que fallecen de cáncer de vesícula, es sacar la vesícula en forma preventiva para que no ocurra ninguna de las complicaciones que yo mencioné. Perfecto. Y aquí, si nos vamos solo a la vesícula, este es el conducto hepático o biliar principal que viene del hígado, y esta es la vesícula, que en este caso se ve con cálculo, ¿ya? Esos cálculos en forma crónica en la vesícula por años producen un cambio en la pared que aumenta el riesgo de cáncer. Doctor, y por ejemplo, en la prevención sabemos de que si al momento de tenerlo hay que tratarlo, hay que sacarla, extirparla. ¿Cómo podemos nosotros prevenir? Ahí tal vez cambiando nuestra alimentación, un estilo de vida, tal vez tiene que ver ahí también con el ejercicio. ¿Qué hay que hacer realmente para poder prevenir? Sobre todo las mujeres hay que tomar atención. Claro, bueno, un estilo de vida sano y saludable probablemente ayuda. La dieta no es un factor en sí solo protector, pero ciertamente que es un factor que puede ayudar. También consumir harto líquido, pero eso no nos protege. Yo creo que lo que hay que tener claro es que después de cierta edad, de los 20 años en adelante, porque tenemos pacientes que han operado con menos edad, pero es mucho más raro, cualquier dolor abdominal extraño hay que tener un umbral bajo para hacerse una ecografía. La ecografía es un examen que es relativamente barato, que es no invasivo y es rápido. Entonces yo creo que esa sería la recomendación, detectar el cálculo, y sabemos hasta todo el plan auge y todo esto está orientado a que sacando las vesículas enfermas de los pacientes tengamos en el futuro menor incidencia de cáncer. Y por lo que explica usted, no podemos vivir con, digamos, sin vesícula. Sin vesícula. Sí. Entonces, estamos hablando de que esto podríamos tenerlo durante mucho tiempo. Sí. Si no se mueve este cálculo, no nos vamos a dar cuenta nunca. Exactamente. Y podríamos generar el cáncer. Claro, y usted podría ir al doctor y decirle, ¿sabe, doctor? Cuando como a veces me da una pequeña molestia, me hincho o me da reflujo, y no necesariamente ser la pataleta que conocemos, y tener uno cálculo en la vesícula. Eso es importante. ¿Y el examen lo pedimos específicamente? ¿Quiero hacerme un examen a mi vesícula o esta ecografía toma todo? Usted es una ecografía abdominal, pero usted consulta al médico y le explica. Y claro, usted puede hacer consultas sobre si sería bueno estudiar la vesícula biliar. Probablemente el médico, cuando usted tenga molestia, le va a pedir una ecografía.
Doctor, y por ejemplo en el caso de que algún familiar cercano mío tenga este problema, ¿también es un factor hereditario, genético? ¿Yo puedo tenerlo, puedo tener más probabilidad si es que mi papá, por ejemplo, lo sufre? Bueno, nosotros tenemos una alta carga genética de nuestros nativos. Y sí, o sea, por ese lado podría ser que hubiese una relación genética. Digamos, en nuestra área geográfica, si mi mamá y mi papá tuvieron cálculo de la vesícula, yo probablemente tengo más riesgo de tener cálculo de la vesícula. Pero no es por los genes solamente, es también un tema étnico. Claro. Y respecto a la misma operación, ¿cómo es el sistema? Voy a mostrarles la imagen. Contémosla. Esta es una imagen que es un cangrejo, y es lo que queremos evitar, el cáncer. El cáncer aparece varios años después de que partió usualmente la litiasis o el cálculo de la vesícula. Porque parte muy silencioso. Claro, parte silencioso. Hay pacientes con cáncer de vesícula que sabían hace 20 años que tenían un cálculo, pero que les daba miedo operarse. O pensaban que era algo no tan nocivo. Claro, y antiguamente también se le bajaba el perfil. Aquí hay una imagen que es bastante más completa, que muestra el hígado, sus conductos que llegan al intestino, que aquí se llama duodeno. Ustedes ven el estómago acá, ven el duodeno, y aquí están las zonas donde se pueden alojar los cálculos. En la vesícula, en el conducto cístico, que es el que comunica la vesícula, y aquí cuando se obstruye esto, la vesícula se inflama en forma aguda, y ahí hablamos de colecistitis aguda, que es cuando hay que operarse de urgencia de la vesícula. Y también pueden pasar abajo, producir una obstrucción acá, y ahí nos van a afectar el hígado. O pasar por aquí abajo, y aquí, como si ustedes recuerdan, estaba la imagen del páncreas, producir una pancreatitis. Entonces todo esto es lo que queremos evitar con una cirugía que hoy día la hacemos con un método que se llama laparoscopía. Dime la siguiente, por favor. Este es una imagen muy fea de una vesícula con un cáncer. Esta es la bolsita que yo mostré. Esto es una vesícula con cáncer. Esta es una vesícula con cáncer. Esto es lo que no queremos ver. ¿Qué diferencia, por ejemplo, tiene con una sana, doctor? ¿Qué diferencias tiene esta específicamente? ¿Con qué? Con una sana, con una vesícula sana. Bueno, la vesícula sana es como una bolsita con paredes normales. Aquí ustedes ven que desapareció la cavidad donde estaban alojados los cálculos y fue reemplazada por este gran tumor. Y aquí solamente nos queda una zona de cavidad, pero las paredes son gruesas. Doctor, y si fuimos detectados, digamos, con algún cálculo, ¿eso no tiene algún tratamiento? O sea, la decisión es sacar Bueno, aquí esta foto responde un poco a tu pregunta. No hay remedios mágicos. Aquí vemos que no hay secretos de la abuela. No hay secretos. Aquí están los hígado, la vesícula, los riñones, jarabe. No hay tecitos. No funciona. No hay tratamiento, y esto es distinto de los cálculos renales. Ya, sí tienen qué buena diferencia. Claro. Haga la diferencia. Cálculos renales tienen otra causa, están en otro sistema, que es nuestro sistema urinario, y se pueden tratar con ondas de choque. También esto se podría tratar, pero el riesgo de que al fragmentar los cálculos hagamos una pancreatitis es alto. Entonces no se usa como tratamiento. Es decir, no hay tratamiento mágico, no hay secreto de la abuela para eso. Qué bueno recalcar eso, doctor. Ya. Y acá vemos en las imágenes cómo se hace el diagnóstico habitualmente, con un examen que es bastante sencillo, que es como cuando a la mamita, claro, la mamita embarazada, como cuando se controlan, en un aparato el doctor ve ahí el examen. El siguiente, por favor. A mucha gente le da Y así se ve. ecografía. Así se ve, no se nota mucho. Esto ¿En qué es todo el hígado, pero esta bolsita negra, esta silueta negra es la vesícula biliar. Perfecto. Y ustedes ven en la parte más baja, ahí hay un cálculo, ¿no? esos son los cálculos, y acá se ve una sombra. Debería ser todo negrito. Todo negrito. Doctor, me di cuenta dónde está el cálculo. Claro, eso es lo que ve el doctor al hacer el examen. Doctor, sea un cálculo, sean dos, sea la mitad de uno, hay que... Exacto, los cálculos siempre siempre tienen riesgo. Habitualmente los cálculos más grandes, que no pasan hacia abajo, tienen más riesgo de cáncer o de asociarse a cáncer, y los más pequeños tienen más riesgo de migrar y asociarse con pancreatitis aguda o colangitis aguda o las otras complicaciones que mencionamos. Doctor, estos son los puntos de la misma operación. Hay muchas personas que les da miedo, piensan que tal vez los van a cortar enteros. Hay que informar. 99% de las veces, y dependiendo si el paciente tiene muchas cirugías previas, pero el 99% de las veces se puede hacer por este método que se llama laparoscopía. Cirugía laparoscópica. Láparos es abdomen y oscopía o scopus es mirar.
Ya. Entonces lo que se hace es una pequeña incisión aquí en la parte alta del abdomen, otra en el ombligo y 2 en el flanco derecho. Al siguiente, por favor. Y lo que uno hace para poder hacer la operación es inyectar un gas que separa la pared abdominal de las vísceras. Y de esa forma logramos este espacio que es importante para poder hacer mover. la O sea que, cirugía. doctor, siempre tuve esa duda, Claro. porque no entendía cómo ustedes operan. Yo decía, tan Sí. seco que operan todos juntitos. Bueno, ahí está la respuesta. Claro, y eso se hace con anestesia general. ¿Ya? Y esta es una imagen de, aquí los cirujanos van a entender que esto no es lo que hay que hacer. Ya. Pero así más o menos es la cirugía. Queda el hígado, queda la vesícula que está acá, Ya. que está pegada o empotrada en una cavidad en el hígado, y aquí están los elementos vasculares y biliares que uno tiene que ligar. Aquí uno pone unos clips metálicos y Para saca separar. la vesícula, despega la vesícula y después la saca en una bolsita vacía Ya. por el ombligo. ¿Y por qué es verde, doctor? ¿Se diferencia mucho de los otros órganos en color? Bueno, ese color es de los atlas, Ah, Porque ya, no es que sea así. pero No. tiene un color, sí, tiene un color discretamente verdoso. Ya. La bilis es de color verde, de hecho. Doctor, pero la vesícula en algún momento de nuestra historia tuvo alguna función, porque usted hoy en día dice que es nula. Al Sí. final llega a molestar. ¿Para qué nos sirvió en algún momento? No lo sé, probablemente, tal como hay otros órganos que no nos ayudan, como el apéndice, Como por el ejemplo, apéndice, claro. o Como las divertículo muelas de del Meckel. juicio hoy en día. Claro, que son cosas que vienen con nosotros, que hoy día no les vemos utilidad, probablemente alguna vez fueron órganos que tuvieron alguna utilidad. Nuestra evolución, pues. Claro. Pero yo Doctor, creo que son remanentes. Muchísimas gracias, qué bueno que nos viene a aclarar este Gracias, punto para que doctor. estemos atentos. Y la prevención, pues. Sí, pues. Sí. Hacerse Lo otro, la ecografía, una pequeña todo. cosa, Por los supuesto. pólipos. Los pólipos vesiculares, la gente ha escuchado hablar de los pólipos vesiculares, son unas verruguitas que crecen dentro de Ya. la vesícula y tienen riesgo de transformarse en cáncer habitualmente cuando miden más de 10 milímetros. Entre 6 y 7 milímetros el riesgo es muy bajo y hay que evaluar en controles si crecen para indicar la cirugía. Y habitualmente con menos de 6 milímetros es muy raro que eso sea cáncer. Entonces el paciente se va a estar controlando cada 6 meses en forma estricta y yo recomiendo observación solamente. Siempre prevenir es importante. Sí, Muchísimas bien. gracias, doctor, Gracias, por estos doctor. consejos. ¿ah? Muchas gracias En por la estar clínica con Sanatorio nosotros. Alemán, hoy día, ¿Ya? podemos resolverle todos estos problemas, hacer el diagnóstico. Eso, muy Estamos bien. full operativos y estamos certificados en todo lo que corresponde. Eso es lo principal, ir a donde los profesionales cuando quiera una información así. Muchas Gracias, gracias, doctor. Muchas gracias. Muy bien, Luis. Hay que estar ahí atentos a esas situaciones, sobre todo hay que cuidar de nuestra salud, es bastante importante, independiente de la edad que tengamos.